Entonces, bueno, solo para que quede evidencia en el video, estamos hablando de este pequeño circuito, que es un circuito de adaptación perfecta con dos variables, X y R. R es nuestra variable de respuesta o salida, en respuesta a un S estímulo, por su sigla en inglés. X es inducida, su producción es inducida por S y se degrada linealmente, mientras que R es inducida también por S y se degrada por acción de X. El sistema de ecuaciones correspondiente a este pequeño circuito está aquí. Bueno, estamos hablando de este artículo que... Uy, ¿dónde quedó? Entonces, pues tenemos lo mismo, ¿no? La tasa de cambio de R tenemos una producción dependiente de S y una degradación dependiente de el precursor, como siempre, y el modulador, que en este caso es X. La tasa de cambio de X, que es el regulador, es proporcional a S también y se degrada linealmente. Entonces, la primera pregunta que le hacemos a un sistema de ecuaciones diferenciales es ¿cuál es su comportamiento estacionario o su comportamiento de equilibrio? Entonces, un comportamiento estacionario es siempre cuando las cosas ya no cambian. Entonces, cuando algo ya no cambia, por definición, lo que ocurre es que la derivada es cero. Entonces, podemos igualar el lado izquierdo de la ecuación, decir que esto, o sea, la razón de cambio va a ser cero porque el sistema ya no está cambiando, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, vamos a, en vez de aquí tener una derivada, vamos a tener un cero y aquí otro cero. Y esto nos resulta en un sistema algebraico de dos dimensiones, de los cuales podemos despejar X y R, ¿no? Que son nuestras dos variables de estado. Más en particular, en este sistema, de hecho, podemos observar que si bien es un sistema parcialmente acoplado, en el sentido que la dinámica de R depende de ella misma. Como vemos, la función que gobierna la dinámica de R contiene a mi variable R y también contiene a mi variable X. Es decir, que este término está acoplado a este término de acá. Yo no puedo entender lo que le pasa a R sin saber lo que le pasa a X. Sin embargo, en este caso, X está parcialmente desacoplado porque, de hecho, su ecuación que gobierna su dinámica, depende exclusivamente de X, o sea, de esta misma variable, y de nuestro término de forzamiento o input o estímulo o entrada, como le queramos llamar, que es S. Entonces, en este caso en particular, algo que podemos hacer o lo que sugeriría hacer sería pues empezar despejando X, ¿no? Si yo aquí igualo a 0, despejo X, pues obtengo esta expresión de acá, ¿correcto? Que fíjense, es una expresión, eso es bien importante. Esta es una función, o sea, yo estoy diciendo, el punto de equilibrio o X estacionario, SS, viene de steady state, ¿sí? Por sus siglas en inglés. Lo van a encontrar así muchas veces. A veces se le pone el SS de steady state, a veces se le pone un asterisco, a veces se le pone una barra, depende de con quién estemos hablando o la notación que tengan, pero ya desde ahí pueden ver que es un valor bien especial, ¿no? Y algo importante es que este valor es una función explícitamente dependiente de los valores de parámetros, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si bueno, en particular, este término es proporcional a nuestro estímulo S y pues claro que si modifico las constantes de afinidad K3 y K4, que representan una constante basal de producción y de degradación respectivamente, pues también va a cambiar la inclinación. De hecho, ¿quién me puede decir bien rápidamente cómo luciría si yo grafico S versus el equilibrio de X, cómo luciría esta función? ¿Esto qué es? Una recta. Una recta con pendiente. 0. No. K3 sobre K4. Exactamente. ¿Sí? Acuérdense que las ecuaciones de la recta es X igual a
B, que en este caso es 0, más M por, bueno, en este caso S. Entonces, la pendiente efectivamente es K3 sobre K4, ¿no? Entonces, bueno, como siempre, tengo el enorme deseo de hacer un dibujo y no puedo, pero imagínenselo ustedes, ¿no? Apelo a su imaginación. Ahorita saco el pizarrón, pero es que estar cambiando pantallas es estresante. Ahora, ya tenemos esta expresión, todo el mundo le queda claro. Ahora hacemos lo mismo para R. Entonces podemos despejar R y primero nos va a quedar, o sea, básicamente, si igualo esto a 0, entonces este término es igual a este término de acá. De ahí puedo despejar R dividiendo entre K2 entre X, pero ya sé que X en el equilibrio vale esto, lo enchufo y lo que obtengo es esta expresión. ¿Y qué es lo que observan en esta expresión? Esta expresión depende de parámetros, pero no depende de... ¿Ninguna variable? Bueno, o sea, efectivamente no depende de ninguna variable, porque ningún equilibrio nunca depende de ninguna variable, pero en particular, ¿de qué no depende? De S. S. Exactamente, no depende de ese, ¿sí? Fíjense, el punto de equilibrio de R es completamente independiente de ese, o sea, es más, ni siquiera tendríamos que hacer un dibujo, lo vemos aquí directamente, ¿no? O sea, aquí no hay ningún S, entonces, pues, por ende, esta expresión es independiente de ese, ¿correcto? Si quieren... sí, ¿alguna duda? Más o menos. Ok, esperen. Bueno, entonces, en ese sentido, pueden... Ah, no, obviamente no, porque no están... Ya estoy compartiendo pantalla. Entonces, a ver. Entonces, en general, si yo tengo un sistema de ecuaciones, ¿no? Entonces, en este caso tenía x punto igual a una función, voy a poner un sistema de 2 dimensiones, ¿ok? Función de x y de y punto es también, bueno, a ver, vamos a seguir una notación. A ver, no. Cuidemos la notación, perdón. Ok, entonces, sea x mi vector de variables de estado, en este caso vamos a tener x1 y x2, ¿sí? En el motivo de adaptación perfecta, por ejemplo, x1 correspondía a, tengo pésima memoria, x, y x2 correspondería a r, ¿correcto? Entonces, esto es nada más un ejemplo. Luego, la derivada de x, del vector de variables de estado, va a ser una función vectorial de mi vector de variables de estado. Entonces, esto es un sistema de ecuaciones diferenciales. En particular, para el motivo de adaptación perfecta, o en nuestro sistema de 2 dimensiones, vamos a tener x1, la derivada de x1 va a ser la primer función que va a depender de x. Ah, qué tardado es esto. Y y x2 va a depender de la función x2. Entonces, ahora me tienen que recordar ustedes, en el caso del motivo de adaptación perfecta, si mal no recuerdo, la derivada de x1, mejor ya conocido como x, era k1 por s, ¿correcto? Menos k2 por
es que lo hice al revés, ¿verdad? X1 más bien es R, bueno, no importa. Por, ya no me acuerdo, aquí, por X, por, R. gracias, muchas X2. gracias. Ajá. Bueno, no necesita paréntesis. ¿Sí? Y en el caso de X2 teníamos K3 por S. Por S menos K4 por X. ¿Ok? Entonces, lo primero que le hacemos a un sistema de ecuaciones es, o sea, la primera pregunta que hacemos en general es a un sistema dinámico, es buscar cuál es el comportamiento de equilibrio. ¿Qué sucede a final de los tiempos? ¿Sí? O sea, ¿qué ocurre cuando el sistema ya no cambia? Es decir, voy a utilizar la anotación de, bueno, que tiene Tyson y demás. Entonces, en particular, quiero ver cuando la derivada de X ya no cambie y cuando la derivada de R ya tampoco cambie, ¿correcto? Entonces, para hacer eso, lo que tengo que hacer es igualar el lado derecho de mi sistema el lado derecho de mi sistema de ecuaciones a 0, ¿correcto? Porque si esto es la derivada de X y esto es la derivada de R, pues esto va a ser 0, o sea, la derivada va a ser 0 cuando esto sea 0. ¿Todos de acuerdo hasta acá? Si todos me están siguiendo, es importantísimo que me lo digan. Sí. ¿Sí? Fantástico. Entonces, con esto, pues básicamente estos términos medio extraños que hacen, bueno, no son extraños, que hacen que el sistema dinámico sea una ecuación diferencial, un sistema de ecuaciones diferenciales, lo vuelve simplemente un sistema algebraico, ¿no? Entonces, se vuelve un sistema que tenemos que resolver. Entonces, tenemos 0 igual a K1 por S menos K2 por X por R y 0 igual a K3 por S menos K4 por X. Ahora, ojo, como yo aquí ya estoy diciendo que el sistema, que la dinámica ya no está cambiando, de hecho, de una vez le puedo poner aquí los subíndices de estado estable, ¿sí? Steady state, punto de equilibrio. ¿Por qué? Porque esta igualdad se va a cumplir si solo si las derivadas son 0, ¿correcto? O sea, si el sistema está en equilibrio. Entonces, ya que tengo esta expresión algebraica así, lo único que tengo que hacer, como lo aprendimos en la secundaria, es a despejar las variables en función de los parámetros. Entonces, en este caso en particular, empezamos conviene empezar con X, por ejemplo, porque está parcialmente desacoplada de R. O sea, si se fijan, en esta ecuación no pinta R en ningún lugar. Entonces resulta más sencillo, resulta sencillo empezar por X. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, pues básicamente esto es igual a 0 es igual a esto. Voy a aventarme toda la talacha solo. Bueno, no me da tiempo de aventármela toda, pero esto es igual a esto, ¿no? Entonces, luego aquí pasa dividiendo K4. Uy, ¿sí? ¿Sí? Entonces ya tengo una expresión para X en el equilibrio, ¿correcto? Luego hago lo mismo para R. Entonces, esto es igual a... no voy a borrar, voy a tachar y se va a ver bien feo, pero es que no tengo tanto tiempo. Entonces, esto es igual a esto, luego esto pasa dividiendo. No, sí. ¿Sí? Y entonces, aquí, pues simplemente le enchufo esto de acá. Si se fijan, nos va a quedar un término de S sobre S que se va a anular y entonces nos va a quedar aquí una expresión explícitamente que depende solamente de los parámetros, o sea, de K1, K2, K3 y K4
y aquí abajo una expresión que depende linealmente de S. ¿A qué nos referimos cuando dibujamos ahora los puntos de equilibrio en función de S? Pues vamos a tener dos, ¿no? El de X, pues va a ser una recta que pasa por el origen, ¿sí? Este es X en el equilibrio como función de S y con la pendiente dada por K3 sobre K4, ¿correcto? Mientras que R, pues básicamente va a ser una constante, ¿sí? Cuando lo graficamos versus S, va a ser una constante y el valor de la constante va a ser K1 por, ¿qué era? K3, ¿no? K3 sobre K2 por K4, algo así, ¿sí? Que bueno, el producto de constantes, pues es también una constante, le vamos a llamar, no sé, B gorrito, ¿vale? ¿Sí? Entonces, ¿por qué este objeto se llama motivo de adaptación perfecta? Pues porque, fíjense, si ese es el estímulo de entrada, este sistemita va a ser completamente insensible a este estímulo. Esta es la primer propiedad emergente que vamos a estudiar en sistemas de ecuaciones diferenciales. Entonces, a mí me encanta empezar con esto porque, si se fijan, es un sistema bien sencillito, o sea, es un sistema de 2 dimensiones y que ya así presenta un comportamiento que no es trivial. ¿Quién me hubiera dicho, sin hacer las cuentas, a priori, que iba a suceder esta insensibilidad absoluta de la respuesta ante el estímulo? Eso es algo que ustedes, si nada más veían el dibujito, ¿lo hubieran adivinado o no? ¿Quién me cuenta? El dibujito era algo así, ¿no? ¿Sí o no? ¿Se lo imaginaban? Así a priori, nada más viendo el diagramita. No. No, ¿verdad? Esto es a lo que llamamos propiedades emergentes. ¿Sí? Y por esto, o sea, cuando nosotros estudiamos sistemas dinámicos, en particular sistemas dinámicos no lineales, estamos tras los huesitos de estas propiedades emergentes. Queremos preguntar qué resulta de las interacciones entre las variables de mi sistema biológico. Y mi siguiente pregunta, y sobre todo para ustedes, sobre todo para los biólogos, también para los no biólogos, pero en este caso para los biólogos, con énfasis para los biólogos, la siguiente pregunta es, bueno, ¿y esta propiedad emergente, qué rol biológico, o sea, qué papel biológico puede tener? Entonces, antes de que empiecen a especular, y de hecho no creo que sea tan necesario que especulen, dado que ya leyeron un artículo al respecto, pero quiero decir que esta propiedad emergente de adaptación perfecta se describió por primera vez en los años 70, cuando empezaron a describir los mecanismos de transducción de señales que subyacen la quimiotaxis bacteriana, ¿sí? Entonces, pues estos bichillos bacterianos pues tienen su flagelo, ¿no? Entonces, creo que es en E. coli, no estoy segura, corríjanme si me equivoco. Entonces, tienen un circuito proteico que tiene moléculas que se llaman CHEV y no sé qué tantas cosas. Oye, ¿qué hice? Bueno, no me acuerdo bien, tiene un nombre chistoso como CHEV y no sé qué. Y lo que sucede es que pues son capaces de observar un gradiente de estímulo. O sea, si
si esta es mi bacteria, bueno, obviamente no tiene ojos, pero supongamos, si tiene un estímulo, es bien importante que la dirección del flagelo, bueno, no tanto la dirección, sino el hecho de que se mueva o no el flagelo, o sea, esta decisión binaria, digamos, sea dependiente o sea sensible al estímulo, pero sin importar la concentración absoluta de esto. O sea, lo que hace este circuito es observar gradientes. Entonces, para observar gradientes es importante que el sistema sea capaz de resetearse después de un tiempo transitorio. Fíjense cómo aquí estamos hablando de todo lo que sucede, cuando hablamos de puntos de equilibrio, de lo que sucede al final de los tiempos. Entonces, por esa razón, y ahora sí entramos al tema de de la clase de hoy. Bueno, vamos a compartir todo. Por esa razón, si se fijan en este dibujito, lo que muestran, esta es R. Si yo, imagínense aquí si dibujo siempre al valor al que o sea, ustedes aquí observan una dinámica, pero la dinámica siempre va a ir convergiendo al mismo valor. Ese valor constante es justamente el valor independiente de ese que derivaron anteriormente, ¿sí? Ahora, para entender por qué este motivo de adaptación perfecta es insensible a largo plazo a estímulos, sin embargo, sí responde de forma dinámica, pero transitoria a cambios en concentraciones de estímulo. Necesitamos ahora aprender cómo generamos ahora estos comportamientos transitorios. O sea, transitorio en el sentido de que suceden al final de los tiempos. Lo digo entre comillas, ¿por qué? Porque, lo que veíamos acá, ¿sí? Es que los puntos, fíjense, ahorita lo que acabamos de derivar son los puntos de equilibrio en función de parámetros, nada más que ustedes ya fueron un paso más allá, utilizando o considerando ese estímulo como uno de los parámetros, de hecho el parámetro especial, porque es el parámetro de entrada o forzamiento del sistema, y graficaron no nada más un punto para un valor de ese en particular, sino que graficaron, en su cabeza al menos, para todos los posibles valores de S, y lo que obtuvieron fue pues nuestra recta y nuestra constante. Ahora, estos valores, que son los valores de equilibrio, corresponden a lo que sucede al final de los tiempos, ¿sí? Entonces, pues, ¿qué sucede antes de que se acabe, antes de que lleguemos a eso? O sea, ¿cuál es el transitorio? Así se le llama, se le llama transitorio, ¿por qué? Pues porque solamente, bueno, porque es lo que sucede antes de la convergencia al equilibrio. Ahora, matemáticamente hablando, en realidad la convergencia como se da en el infinito, pues, o sea, tendríamos que esperar infinita cantidad de tiempo. Pero aquí como hacemos, bueno, no aquí, ok. Pero en términos prácticos, en realidad nos damos por bien servidos cuando nuestro transitorio, que ahorita vamos a ver cómo se calcula o cómo se esboza, se acerca lo suficiente a nuestro punto de equilibrio. Otra vez, matemáticamente hablando, decir que se acerca lo suficiente, podemos decir, bueno, que está a una distancia epsilon o una pequeña distancia del punto de equilibrio al que nos interesa converger. Pero ahorita va a quedar esto más claro, ¿sí? Ahora, solo quiero que por lo pronto quede clara esta intuición entre puntos de equilibrio de un sistema y transitorio hacia ese sistema. Entonces, pues ya lo que hicieron, lo que acabamos de hacer, si regresamos a nuestro ejemplo de juguete, que es esto, con nuestras ecuaciones diferenciales, que son estas, lo que
dibujamos, lo que ustedes dibujaron, lo que acabamos de garabatear en el pizarrón, es el equivalente a un dibujito así. En este caso utilizo simplemente porque se me antojó así, de todos los parámetros que tiene el sistema, utilizo la K de dimerización y grafico los puntos de equilibrio de mis 3 variables de estado en este caso en función de este parámetro de mi sistema. Hubiera yo puedo elegir otro si así lo deseo, ¿sí? Entonces, pero quizás en particular me interesa ver cómo los equilibrios cambian en función de este parámetro. Y aquí, por ejemplo, también podemos ver que X es insensible, mientras que XY sube hasta llegar a un máximo y Y parece, bueno, no parece, se comporta como un espejo. De hecho, se puede demostrar fácilmente. No lo vamos a hacer ahorita porque de por sí nos come el semestre, pero solamente para los que les interese, están las notas más atrás. Se puede demostrar que esta dinámica es espejo de esta dinámica de acá por algo que se llama ecuaciones de conservación y que se sigue directamente del hecho de que la derivada de XY es igual a menos la derivada de Y. Hasta ahí voy a decir, para no clavarme en cosas y perder nuestros valiosísimos minutos para explicar ahora sí integración, ¿sí? Antes de entrar a este tema, quiero decirles que el lunes van a empezar a ver, bueno, que hasta ahora hemos visto casos sencillitos donde tenemos solamente una solución de equilibrio y esta solución es asintóticamente estable. Hay casos, o sea, no siempre va a ser así. De hecho, rara vez va a ser así. Empezamos así como para ir calentando motores, es que el caso más sencillo de todos, pero si se fijan, bueno, en ecuaciones diferenciales, al igual que en redes booleanas, frecuentemente vamos a tener comportamientos, voy a decirles, más interesantes, comportamientos de equilibrio más interesantes, como por ejemplo la presencia de multiestabilidad, así como cuando teníamos más de un atractor en redes booleanas, y también la presencia de osciladores o ciclos límite. Eso también puede ocurrir, que también sería el análogo, forzando las cosas bastante, pero lo pueden por lo pronto pensar como ¿cómo les llamábamos? Los atractores cíclicos en las redes booleanas, ¿no? Que vimos, por ejemplo, en la práctica de Juanito, el primer ejemplo creo que era un oscilador. Entonces, voy a contarles muy rápido, el lunes lo van a ver con más cuidado, que el hecho de que podamos tener más de una solución de equilibrio puede empezar a complicar las cosas. ¿Por qué? Porque, como saben, y quizás sobre todo los matemáticos aquí sepan, si nosotros tenemos un sistema algebraico con términos no lineales que den lugar a polinomios de grado alto, pues simplemente no va a haber solución analítica, ¿sí? Entonces, tenemos que echar mano de herramientas numéricas, incluso para resolver mi sistema de ecuaciones diferenciales, perdón, para resolver mi sistema algebraico. Entonces, uno de los ejemplos, lo van a ver el lunes o el martes, uno de los ejemplos en donde esto juega un papel importante es justamente cuando queremos ver multiestabilidad en sistemas continuos, porque vamos a tener más de un punto de equilibrio que difícilmente va a ser analíticamente derivable. A veces sí se puede, casi nunca se puede. Entonces van a hacer una práctica que tiene que ver con este artículo, lo vamos a ver más adelante, y lo que van a aplicar ahí es una paquetería que desarrollaron en la Universidad de Utrecht, el grupo de Biología Teórica y Bioinformática, que vamos a empezar a ver hoy como muy a pinceladas, muy por encimita. El lunes ya van a entrar más en materia, pero este señor hizo el genialísimo trabajo de Rob de Boer de crear una serie de paqueterías que nos van a facilitar la vida muchísimo.
¿Por qué? Porque pues necesitamos métodos numéricos tanto para integrar las ecuaciones diferenciales, que es lo que vamos a ver en un momento, como incluso muchas veces para encontrar las soluciones de equilibrio o las raíces, también llamadas las raíces de nuestro sistema de ecuaciones diferenciales. Entonces, gracias, señor Rob de Boer, que nos vas a facilitar esto. Normalmente, bueno, métodos numéricos es fácil acceder, pero métodos para resolver equilibrios, curiosamente no tanto. Entonces, ya lo van a ir viendo. Por lo pronto no se preocupen por eso, solo decir que gracias a esto vamos a poder hacer esto en poco tiempo. Entonces, ahora sí, hablemos de transitorios. Ahora lo que queremos es reconstruir cómo se comporta nuestro sistema de forma dinámica, ¿correcto? O sea, queremos dibujar o pintar nuestras variables de estado en función del tiempo. Pero lo que conocemos es, pues, las expresiones de las derivadas, ¿sí? Tenemos funciones que lo que nos describen es la derivada, pero no x de t per se. Entonces, bueno, nuevamente voy a darles buenas y malas noticias. En biología de sistemas, estas buenas y malas noticias, o sea, es como dos filos, o como arma doble filo, eso. O sea, los sistemas biológicos, como son, sobre todo lo que nos interesan a nosotros, que tienen muchas regulaciones y por lo tanto rápidamente se vuelven no lineales o suficientemente no lineales como para que no encontremos soluciones analíticas, eso hace que pues casi no vamos a poder hacer talachita en el cuaderno para llegar a una respuesta, lo cual para algunos puede resultar muy frustrante. Les cuento muy rápidamente que yo, por ejemplo, cuando estaba haciendo la maestría, bueno, justo había tomado los cálculos y demás, y entonces quería a fuerzas encontrar una solución analítica para mi problema, y mi asesora estaba así de, no existe, no la vas a encontrar, y yo, no, ¿cómo de que no? Sí se puede. Bueno, esa fue la triste historia de cómo perdí 3 semanas de mi valioso tiempo de maestría, y efectivamente no iba a tener solución, pero bueno, creo que si uno no lo aprende a la mala, es difícil recordarlo y tatuárselo en el cerebro. Entonces, en general en biología, menos con muy contadas excepciones, no podemos aspirar a encontrar soluciones analíticas ni para las expresiones de equilibrio, o sea, por eso el motivo de adaptación perfecta es una excepción, realmente casi no vamos a encontrar expresiones analíticas para los equilibrios y menos todavía vamos a encontrar soluciones explícitas para nuestro sistema de ecuaciones. Entonces, esto los digo un poco para, o sea, si ustedes querían en este curso ver soluciones de ecuaciones diferenciales, la noticia es, no lo vamos a ver aquí, porque solamente aplica para el tipo de sistemas biológicos que no son tan de interés para nosotros, que son los sistemas lineales o ligeramente no lineales. Entonces, nos vamos a ir directo y sin escalas a las soluciones numéricas y, de hecho, directo y sin escalas a utilizar una computadora o un programa para implementar estos métodos numéricos. Entonces, otra vez, hay mucha teoría al respecto. Si les interesa conocer un poco más de fondo, hay libros, cursos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nosotros ahorita nos vamos a ir directo sin escalas a los métodos numéricos. Entonces, hay bastantes métodos numéricos. El primerito, bueno, que yo sepa de los primeritos que se plantearon, se llama método de Euler, donde básicamente se va reconstruyendo o aproximando x de t a partir del conocimiento de función de la derivada de x. Actualmente se utiliza más métodos o variaciones de este método que nunca sé cómo pronunciar. No quiero ser ridículo, entonces no lo voy a hacer, ustedes lo pueden leer.
Pero la idea en general es que vamos a deducir, o quizás la palabra no sea tanto deducir, sino reconstruir la dinámica de X, de mi vector de variables de estado, a partir del conocimiento de su derivada. Entonces, ¿cuáles son los pasos que seguimos aquí? Pues lo primero, los ingredientes que necesitamos es, pues lo primero, pues tenemos que conocer nuestro modelo, ¿no? Entonces, esto es lo primerito. Si yo no tengo mi función, pues tengo que ir a construirla y por eso, pues es importantísimo que quede bien claro cómo se construye mi función, así como, por ejemplo, aquí tenemos esta función. Ustedes ayer me estaban contando de otra función que de células troncales y células diferenciadas. En este caso tenemos, bueno, aquí hay otra función que no hemos visto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero es que necesitamos tener el modelo, ¿sí? Luego, necesitamos decidir cuáles son los valores de los parámetros que vamos a utilizar. En el caso de nuestro motivo de adaptación perfecta, por ejemplo, tendríamos que elegir qué valor le asignamos a K1, qué valor a K2, qué valor a K3 y qué valor a K4. Y qué valor a S, que para términos prácticos también es un parámetro. Entonces, para un S fijo y para un conjunto de valores K1 a Kn con n igual a 4, pues vamos a decidir qué le enchufamos acá. Luego vamos a definir las condiciones iniciales, ¿sí? Vamos a decir en dónde está nuestro sistema al inicio de los tiempos, al tiempo T0, que normalmente pues el T0 es 0, o sea, pues sí, al tiempo 0, pero bueno, en general podemos decir dónde está nuestro sistema al inicio y estos se llaman condiciones iniciales. Si se acuerdan, ayer les hablaba de que una vez que tenemos planteado nuestro sistema de ecuaciones, de hecho esto se llama problema de condiciones iniciales. ¿Por qué? Porque tenemos necesariamente para reconstruir una trayectoria dinámica, necesitamos conocer cuál es la condición inicial de la cual partimos y más adelante se van a dar cuenta de la súper importancia de esto. Luego tenemos que definir el intervalo de integración. Quiero saber, necesitamos decirle a la compu de hasta cuándo y a veces, dependiendo del método numérico que utilicemos, en qué delta t pasos vamos a hacer la integración, ¿sí? Por ejemplo, quizás a mí me interese saber qué es lo que sucede en los primeros 5 minutos en mi motivo de adaptación perfecta. Entonces le pondré aquí pues de 0 a 5 y en pasitos, a ojo de buen cubero, pues entre más pequeños los pasitos mejor, aunque eso es todo un tema de métodos numéricos. De hecho, muchos de los integradores eligen este delta t de forma dinámica, o sea, de forma interna, pero por lo pronto pensemos que entre más pequeño es este pasito del tiempo, más preciso va a ser nuestro integrador, ¿sí? Y ya con esto, pues, vamos a utilizar un integrador que, como les comentaba acá, estos integradores lo que van a hacer es ir reconstruyendo de forma iterativa la trayectoria de X en pasos pequeñitos del tamaño delta t, por eso es la importancia de tener un delta t pequeño, a partir del conocimiento sobre su derivada. Entonces, un ejemplo de esto en R, también Juan Manuel subió en el GitHub varios ejemplos de esto. Entonces, fíjense, se los voy a mostrar aquí por cuestiones de tiempo. Si nos da tiempo al final, se los muestro también en Action. Entonces, fíjense, así como en Boolnet cargábamos una librería, perdón, así como para redes booleanas cargábamos una librería, Boolnet y luego Boolfilter y luego Boolnet Perturb y bla, 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 para hacer todo el análisis de redes booleanas, invocando a los algoritmos que se desarrollaron internamente, bueno, que se desarrollaron e implementaron en esas librerías.
o bibliotecas, lo mismo va a suceder para ecuaciones diferenciales. De hecho, esta paquetería de eSolve, Differential Equation Solve, pues es como la más básica para resolver sistemas de ecuaciones diferenciales. Entonces, para integrarlos. Entonces, pues lo primero que hacemos es, fíjense, nuestra recetita es esta, es lo que siempre vamos a tener que seguir. Entonces, el primer paso es declaro la función que gobierna la dinámica. Y aquí, yo no sé qué tan familiarizados estén con declarar funciones en R, por ejemplo, pero me quiero detener aquí un momento. A ver. Algo que tengo que hacer es, a ver, voy a llamar a mi sistema de ecuaciones, lo voy a llamar red ejemplo. Y red ejemplo es una función, o sea, un objeto llamado función, que tiene como argumentos, es como una máquina de chicles, ¿no? Que uno le mete un peso y escupe un chicle. Así, esta función lo que le vamos a meter es el tiempo, el estado y los valores de parámetros. Entonces, si se fijan, pues eso es algo que le vamos a dar más adelante, ¿no? O sea, ¿cuál es el tiempo en el que se va a hacer la integración? ¿Cuáles son las variables de estado en ese tiempo? Y cuáles son los valores de los parámetros. Y luego, pues ya ponemos todo nuestro sistema de ecuaciones diferenciales, lo vamos a escribir de forma vectorial, idealmente de forma vectorial, donde en este caso digo, pues x de t es la primera variable de estado, y de t es la segunda variable de estado, x y y de t es la tercera variable de estado. ¿Por qué lo escribí así? No se los voy a explicar ahorita. Tiene que ver con las ecuaciones de conservación que les decía anteriormente, pero por lo pronto solo consideren que es el tercer variable de estado. Entonces, tenemos nuestro sistema de ecuaciones y pues simplemente escribo todo este chorizo que ya habíamos derivado y entendido perfectamente bien, ¿no? Todo esto de acá. Pues lo escribo acá, ¿no? Nada más que igual aquí voy a escribir por alguna razón los parámetros también de forma vectorial, diciendo K1 es el primer parámetro, bla, 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 bla. Y hago lo mismo para Y. Y bueno, la razón para la cual no necesito hacerlo para X y Y es porque puedo expresar X, Y en función de Y. Entonces, pues con esto lo que hago es, pues justamente decirle a la computadora cuáles son las ecuaciones con las que vamos a trabajar y le pido que me regrese, o sea, el chicle que va a regresar a esta función es un vector o una concatenación de la derivada de X y de la derivada de Y, ¿sí? Entonces, pues es tal cual. Lo que habíamos hecho anteriormente, nada más que, rayos, nada más que, o sea, lo que habíamos hecho acá, nada más que, no, acá, nada más que ahora escrito pues para la compu, ¿no? O sea, empaquetado en una función que podamos llamarle red ejemplo en este caso. El segundo paso, declaro los valores de los parámetros. Entonces digo, pues eso es lo que les decía, tengo que decir qué número, qué valor real. Aquí la única regla, por lo pronto, más adelante veremos otras cosas, la única regla es que vamos a aceptar cualquier valor real positivo. Podríamos decir incluyendo el 0, nada más que si incluyen el 0, lo que van a generar es un cambio estructural en las ecuaciones. Porque fíjense, si yo aquí le pusiera, por ejemplo, el primer parámetro igual a 0, pues ya tumbo todo el término de producción, ¿no? Entonces, aceptemos por lo pronto parámetros estrictamente positivos y ya con eso me doy por bien servida. Entonces, pues le pongo números acá, ¿no? 10, 0.5, 0.5, 6, etcétera. Y luego los meto a un vector. Un vector con un ordenamiento preciso porque pues aquí los ordené también parámetro 1, parámetro 2, parámetro 3. Luego, tercer paso, defino las condiciones iniciales. Pues voy a decir,
Mi condición inicial es 0, o sea, al inicio de los tiempos, no voy a tener x de t, voy a tener la máxima cantidad de y como x de y puedo expresarlo como en función de y, en realidad x y y también va a ser 0. Entonces, estas van a ser mis condiciones iniciales. Luego, el cuarto paso, defino el intervalo de integración. O sea, fíjense cómo lo único que estoy haciendo es tomar decisiones, ¿no? Que de hecho no es para menos. En biología de sistemas, eso es a lo que nos dedicamos, a tomar una y otra decisión, siempre y cuando la podamos justificar y estemos bien conscientes de las decisiones que estamos tomando. Entonces, pues aquí decidí que este es el modelo, aquí decidí que estos son los valores de parámetro, aquí decidí que estas son las condiciones iniciales y aquí decidí, esta es la última decisión que tengo que tomar por el momento, cuál va a ser el intervalo de integración. Entonces digo, pues yo quiero integrar de los 0, o sea, reconstruir la transitorio, de los 0 a los 5 minutos o 5 unidades de tiempo, depende de las unidades en las que estén los parámetros, en intervalos delta t de 0.01, ¿sí? Entonces, bueno, pues esto igual a ojo de buen cubero es una buena resolución como para reconstruir los primeros 5 unidades de tiempo. Entonces, ya que tenemos esto, ahora invocamos a nuestro integrador. En este caso, la forma más básica de hacerlo es así, se le pueden meter más argumentos a esta función o de por ejemplo, elegir el integrador y bla, 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 pero por lo pronto la forma más sencilla de hacerlo es decir, pues O de lo que come, o sea, esta función que es parte de esta paquetería, lo que come es pues todo lo que le dimos, ¿no? Las condiciones, todo lo que ya declaramos, perdón, no se lo hemos dado. Lo que va a comer son condiciones iniciales, tiempos de integración, la función y los valores de parámetros. Y simplemente en una sola línea de código invocamos a nuestro integrador. Lo que va a hacer es implementar alguno de estos algoritmos, muy probablemente uno de este estilo, que son los que más comúnmente se utilizan, y posteriormente simplemente ya solo le pedimos que grafique los resultados. Y entonces lo que obtenemos ahora sí son dinámicas, ¿sí? Comportamientos dinámicos de variables de estado versus mi tiempo, en este caso en unidades arbitrarias, porque no he dicho, AU, Arbitrary Units, porque no he dicho en qué unidades tienen mis parámetros, ¿sí? Entonces, si se fijan, a ver, ¿quién me dice, pregunta del millón, qué son los puntos, qué son las líneas punteadas y por qué, bueno, qué son las líneas punteadas y por qué, y qué observan al respecto? Fijos. Y en efecto, pues se van para allá, las funciones. Son puntos fijos. Exactamente. Son puntos fijos y aquí podemos ver claramente esto que decimos, que es el valor al que convergen mis dinámicas al final de los tiempos, ¿no? O sea, fíjense, pues este es el punto fijo de X y pues con esta condición inicial, pues no sé, yo diría que como los 10 unidades de tiempo, pues ya está suficientemente cerca. Todavía no es igual y nunca lo va a ser, de hecho, ¿no? Es casi como un cuento de Borges o algo así. O sea, va a converger asintóticamente, pero nunca lo va a tocar. Pero bueno, para nosotros suficientemente cercano. Y lo mismo para Y, ¿no? Se empieza en esta condición inicial y se acerca de forma asintótica cada vez más y más a su equilibrio. Y X, Y de T, pues lo mismo, ¿no? Tiene esta condición inicial y se va acercando más y más a su condición de equilibrio. ¿Correcto? Entonces, lo mismo podemos hacer para nuestro modelo de Lotka-Volterra, o sea, este de aquí, de depredador-presa, y lo mismo pueden hacer ustedes para el ejemplo que hayan desarrollado con Eliezer. Lo mismo, y eso me encantaría que hicieran,
para el motivo de adaptación perfecta. Y si otra vez si no me vuelve a fallar la memoria, eso es justamente lo que van a hacer el lunes. También por amor de Dios, perdón, este juguetito, digamos, o este modelo que también lo vamos a ver más adelante, también lo podemos integrar numéricamente. De hecho, algo que podemos hacer es ir explorando para diferentes valores de parámetros y diferentes condiciones iniciales hacia qué valor converge nuestro sistema, pero eso lo vamos a ver más adelante con cuidado, e incluso ir retratando todas las posibles condiciones iniciales, bueno, sí, o sea, todo el espacio fase de un sistema e ir pintando todas las trayectorias para ver esto que es tan importante, que son las cuencas de atracción en el caso de que tengamos multiestabilidad. Entonces, pues, por lo pronto, esto es lo que, increíble pero cierto, logramos terminar o pasar todos los pasos de integración numérica. Por favor, intenten jugar con esto. Me parece, bueno, no me parece, en el GitHub, Juan Manuel puso una gran cantidad puso ejemplos suficientes para que practiquen y sobre todo para que preparen su práctica para el día lunes, ¿ok? ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿Todo bien? Solo quiero asegurarme. Es que con eso de que uno no sabe ni qué día es. Ah, no, esto no es. Ok, entonces voy a dejar de grabar para que no sé.